Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el corazón olvidado de la Sierra Sur de Oaxaca, hace 15 años, un hombre presenció algo que la naturaleza jamás quiso que existiera. Sobrevivió porque se escondió y compró su silencio con el sacrificio de sus únicos compañeros leales. El aire aquella noche olía a ozono y a sangre, y el viento no silbaba, rugía como si la propia montaña estuviera gritando de dolor. Enterró la verdad junto con los cuerpos, pero nunca olvidó los sonidos que hacía la criatura, porque lo que salió de aquel bosque no cazaba por hambre, estaba despejando el terreno para su llegada. El hombre que ahora se conoce como Silvano es poco más que una sombra encorvada, un armazón de huesos y piel curtida por un sol que ya no siente. A sus casi 70 años, cada movimiento es una negociación con el dolor, no el de las articulaciones, sino el de una memoria que se negó a cicatrizar. Habita la ruinosa hacienda El Silencio, en lo más profundo de la Sierra Sur de Oaxaca, no como dueño, sino como su último fantasma. 15 años han pasado desde la noche en que el viento trajo consigo algo más que lluvia y hojas secas, una noche en la que su cobardía se convirtió en el cimiento de su existencia. Él no luchó, se escondió mientras la lealtad de sus 4 perros se convertía en un sacrificio de sangre bajo una tormenta anómala. Era el capataz, el guardián, y falló. Ahora, el eco de sus ladridos es el único idioma que su alma todavía entiende, una letanía de acusación y de honor perdido. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Su vida transcurre en un ritual de repetición diseñado para sofocar el pensamiento. Se levanta antes del alba, cuando el aire es frío y huele a tierra mojada y a pino. Revisa los cercos rotos que ya no contienen nada. Camina por los corrales vacíos donde el único sonido es el crujido de sus botas sobre la maleza seca. Come poco, sin hambre, solo por la mecánica de la supervivencia. Al atardecer, se sienta en el porche, con una taza de café negro entre las manos temblorosas, y mira fijamente la línea de árboles que marcan el inicio del bosque, esa frontera oscura que vomitó el horror y luego se lo tragó de nuevo. No espera nada, no reza, simplemente vigila, como si la amenaza fuera a regresar por él, el testigo que nunca debió sobrevivir. Su rutina no es vida, es una vigilia, un castigo autoimpuesto que se extiende con cada sol que se pone. La hacienda, El Silencio, es un esqueleto de adobe y tejas comidas por el tiempo y la negligencia. Lo que alguna vez fue un centro de actividad agrícola, un lugar de voces y trabajo, ahora es un monumento a la decadencia. Las paredes, agrietadas y manchadas por la humedad, parecen llorar un lodo perpetuo. Las ventanas son cuencas vacías que miran hacia un patio donde la naturaleza reclama su dominio, cubriendo los viejos implementos de labranza con una enredadera tenaz. El aire dentro de la casa principal es denso, cargado con el olor a encierro, a madera vieja y al polvo de los recuerdos. Para Silvano, cada rincón es un recordatorio de su fracaso. La puerta que atrancó, la ventana por la que espió la masacre, el suelo donde se acurrucó temblando mientras sus animales morían por él. El lugar no está abandonado, está habitado por su vergüenza. Su única compañía son los fantasmas de 4 nombres: Tizón, Roca, Viento y Rayo. No los recuerda como simples animales, sino como soldados caídos en una guerra que él se negó a pelear. Tizón, el pastor alemán de pelaje negro, inteligente y severo, el líder de su pequeña manada. Roca, la imponente mestiza de Fila, una montaña de músculo y devoción incondicional. Y los galgos, Viento y Rayo, hermanos inseparables, veloces como flechas, cazadores natos cuya energía parecía inagotable. En sus sueños todavía los ve correr por el campo, sus formas ágiles recortadas contra el sol del atardecer. Pero la imagen siempre se tuerce, se oscurece, y el sueño termina con el sonido de huesos rompiéndose y el olor a sangre fresca impregnando el aire tormentoso. Despierta con el corazón acelerado, con la certeza de que su supervivencia fue comprada con sus vidas. La hacienda está abrazada por un bosque de oyamel y cedro que parece tan antiguo como el tiempo mismo. Los árboles son tan altos y sus copas tan densas que incluso al mediodía, el suelo del bosque permanece en una penumbra perpetua, un lugar frío y silencioso. Los ancianos de las comunidades mixtecas cercanas hablan en susurros de los dueños del monte, guardianes ancestrales
que no aprecian a los intrusos. Silvano siente la presencia de ese bosque todos los días. No es una presencia maligna, sino algo peor, indiferente. Lo observa con una paciencia geológica, sabiendo que contiene secretos que la mente humana no está preparada para comprender. Para él, esa masa de vegetación no es un paisaje, es el vientre de la bestia, el lugar de donde salió y a donde regresó. Es un recordatorio constante de que el mundo conocido es solo una isla frágil en un océano de horrores primigenios. El aislamiento de Silvano es casi absoluto, una cuarentena autoimpuesta contra el mundo de los hombres. Sus viajes al pueblo más cercano son infrecuentes, motivados únicamente por la necesidad de conseguir víveres básicos. Allí intercambia pocas palabras, con la mirada baja, evitando cualquier conversación que pueda rascar la superficie de su pasado. Los locales lo ven como un viejo ermitaño, un hombre quebrado por la soledad. No saben que su reclusión es una armadura. Teme que, si habla demasiado, si conecta con alguien, la verdad se le escape, como un veneno que ha contenido por demasiado tiempo. El silencio que mantiene no es paz, es control, es el esfuerzo constante por mantener cerrada una puerta en su mente, una puerta detrás de la cual una tormenta de imágenes y sonidos aúlla sin cesar, esperando una sola grieta para desatarse y consumirlo todo. Durante 15 años se aferró a una mentira simple y creíble, una jauría de lobos, quizás un oso particularmente grande y agresivo, arrastrado por el hambre desde las partes más altas de la sierra. Fue la explicación que dio a los pocos que preguntaron, la historia que repitió para sí mismo, hasta que casi se sintió real. La gente del pueblo la aceptó. Los lobos eran un problema conocido, aunque un ataque de esa ferocidad era inusual. Esta falsedad le permitió seguir funcionando. Le dio una estructura lógica a un evento que desafiaba toda razón. Pero en la quietud de la noche, cuando el viento silba a través de las tejas rotas, la mentira se deshace. Sabe que ningún lobo se mueve de esa manera, con esa velocidad espasmódica e inteligencia perversa. Ningún oso tiene ojos que brillan con luz propia en la oscuridad. Últimamente, la quietud de la hacienda ha comenzado a sentirse diferente. Ya no es el silencio vacío del abandono, sino un silencio expectante, cargado de tensión. A veces, al borde del sueño, cree oír un chasquido agudo en la distancia, un sonido gutural que le hiela la sangre porque lo reconoce. Durante el día, encuentra huellas extrañas cerca del arroyo, impresiones en el lodo que no pertenecen a ningún animal que conozca, demasiado grandes, con una disposición de garras que parece anatómicamente imposible. Son pequeños recordatorios, grietas en la presa de su negación. Son la prueba de que el bosque recuerda lo que él ha intentado tan desesperadamente olvidar. El pasado no está muerto, simplemente ha estado durmiendo, y algo o alguien lo está despertando de su letargo. La carga del secreto se ha vuelto física. Le duele la espalda, le oprime el pecho, le roba el aire. Hay días en los que el peso de lo no dicho es tan abrumador que apenas puede levantarse de la cama. La verdad de esa noche es un tumor que ha crecido dentro de él, alimentándose de su silencio. Se ha convertido en una criatura en sí misma, tan monstruosa como la que vio a través de la ventana. Proteger al mundo de esa verdad le pareció, en su momento, un acto de responsabilidad. ¿Quién le creería? Lo tomarían por loco, o peor. Pero ahora se da cuenta de que su silencio no protegió a nadie. Solo garantizó que la bestia pudiera seguir cazando, sin ser molestada, en la oscuridad de la ignorancia humana. El aire en la sierra se siente más pesado, premonitorio. El silencio que precede a la tormenta ya no es una metáfora, es una realidad palpable. Silvano lo siente en la forma en que los insectos enmudecen al atardecer, en la manera en que el viento se detiene de repente, como si contuviera la respiración. Él, que ha pasado 15 años huyendo de un recuerdo, ahora se encuentra inmóvil esperando. Sabe que el tiempo de las mentiras se está acabando. El equilibrio precario que construyó sobre la tumba de sus perros está a punto de colapsar. La quietud está a punto de romperse, y esta vez sospecha que el sonido no vendrá del exterior, de la tormenta o del bosque, sino del interior de sí mismo, con el grito de una verdad que ya no puede ser contenida. El gatillo no fue un sonido en la noche, ni una sombra en el rabillo del ojo, sino un trozo de papel periódico arrugado y manchado de grasa que envolvía las pocas tortillas que compró en el pueblo. La noticia era breve, una nota perdida entre anuncios locales y resultados de fútbol. Grupo de topógrafos desaparece en la Sierra Sur. Mencionaba la zona, peligrosamente cerca de los linderos de la hacienda. Silvano leyó las palabras una y otra vez, y cada lectura era un golpe físico. Los nombres de los desaparecidos, jóvenes, con futuros,
se clavaron en su conciencia. No fue una jauría de lobos, pensó, el recuerdo rompiendo la superficie de su mente con una violencia inusitada. Fue la cosa. La certeza lo golpeó con la fuerza de un vendaval, helada y absoluta. La bestia había vuelto a cazar, y su silencio de 15 años la había dejado alimentarse en paz, volviéndose más audaz. La reacción de su cuerpo fue inmediata y brutal, una traición de carne y hueso. Un sudor frío le recorrió la espalda, empapando su camisa raída. Sus manos, ya propensas a temblar, se sacudieron con una violencia incontrolable, haciendo que el periódico cayera al suelo polvoriento. Sintió un sabor metálico en la boca, el gusto del miedo puro, un sabor que no había probado en una década y media. Su respiración se volvió superficial, entrecortada, como si unos pulmones viejos y cansados ya no pudieran procesar el aire cargado de pavor. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, sintiendo cómo las piernas amenazaban con ceder. No era solo el miedo a la criatura, era el terror de reconocer su propia complicidad. Cada desaparecido era una cuenta que se añadía a su deuda, una deuda pagada con la sangre inocente de otros. Esa noche, el sueño le fue negado. Cada crujido de la vieja madera de la casa, cada silbido del viento, se transformaba en el sonido de garras arañando la tierra, en el chasquido sibilante que precedía al ataque. Cerraba los ojos y veía destellos de la masacre, la embestida desesperada de Roca, la velocidad inútil de viento y rayo, la mirada final de Tizón, una mezcla de desafío y acusación. Se levantó y caminó por la casa a oscuras, un fantasma en su propio mausoleo, rozando las paredes frías, como si buscara un ancla en la realidad. La hacienda ya no se sentía como un refugio, sino como el epicentro de un mal que él había permitido que supurara. El aislamiento que antes le servía de escudo, ahora era una jaula, atrapándolo con la resonancia de su propia cobardía. El pasado no estaba despertando, nunca había dormido. El conflicto interno lo desgarraba. Una parte de él, la parte práctica y aterrorizada, le gritaba que se quedara quieto, que no hiciera nada. Ya era un hombre viejo, frágil. ¿Qué podía hacer él que no hubieran podido hacer sus perros en la flor de su fuerza? Buscar ayuda era inútil, lo encerrarían como a un loco. Pero otra parte, una que había mantenido dormida bajo capas de vergüenza, comenzó a agitarse. Era la voz del capataz, del hombre que tenía un deber con su tierra y con su gente, aunque su gente fueran solo 4 perros. Era la imagen de Tizón, luchando hasta el último aliento. Esa noche, la culpa se transformó en algo más afilado, una brasa de rabia, rabia contra la criatura, pero sobre todo rabia contra sí mismo por haber permitido que el miedo dictara su vida durante tanto tiempo. Los síntomas de un trauma que creía enterrado regresaron con una fuerza devastadora. Los sonidos cotidianos se volvieron amenazas. El canto de un tecolote en la distancia era el siseo de la bestia. El ruido de una rama al caer era el preludio de un ataque inminente. Su cuerpo estaba en un estado de alerta constante, un resorte tenso a punto de romperse. Perdió el poco apetito que le quedaba y la fatiga se apoderó de él. Una fatiga que no venía del esfuerzo físico, sino del peso de una vigilancia incesante. Se sorprendía a sí mismo escudriñando la línea de árboles durante horas, buscando un movimiento anómalo, un destello de ojos antinaturales en la penumbra. Estaba reviviendo la noche de la tormenta, pero ahora no duraba unas pocas horas. Se había convertido en un estado permanente de su existencia, una tortura psicológica sin fin. La sospecha de que la criatura había sobrevivido y permanecido en la zona se convirtió en una certeza aplastante. Comenzó a conectar los puntos, pequeños incidentes que había descartado a lo largo de los años. El ganado desaparecido de un rancho vecino hace un lustro, los rumores de cazadores que se adentraban en la sierra y jamás regresaban. Eran historias locales, leyendas susurradas para asustar a los niños, pero ahora las veía bajo una nueva luz. No eran cuentos, eran informes de bajas, fragmentos de una guerra secreta que se libraba en las sombras. La criatura no era un evento aislado, un monstruo errante, era un depredador territorial, y él vivía en el corazón de su coto de caza. Su silencio no solo había condenado a los topógrafos, había condenado a todos los que habían desaparecido en el ínterin. La hacienda se transformó en un reflejo de su estado mental. El aire parecía más denso, más difícil de respirar. Las sombras en los rincones se alargaban, tomando formas grotescas y amenazantes. El silencio ya no era pacífico, sino opresivo, lleno de sonidos no emitidos
y presencias no vistas. Sentía que el lugar mismo lo observaba, que las paredes de adobe eran testigos de su debilidad. Empezó a hablar solo, susurrando los nombres de sus perros como si buscara su perdón o su guía. ¿Qué harías tú, Tizón?, preguntaba al aire, vacío. La única respuesta era el eco de su propia voz, una pregunta que rebotaba en el vacío de su soledad. El escenario de su reclusión se estaba convirtiendo activamente en un personaje de su horror, un laberinto psicológico del que no había escapatoria. Impulsado por una desesperación que superaba al miedo, comenzó a buscar pruebas, no para convencer a otros, sino para convencerse a sí mismo de que no estaba perdiendo la razón. Volvió al lugar donde había enterrado a Tizón, cerca del viejo portón de la hacienda. Cavó con las manos, con una urgencia febril, hasta que sus dedos encontraron algo envuelto en un trozo de lona podrida. Era el pedazo de piel oscura y correosa que el perro había arrancado de la criatura en su último acto de desafío. La había guardado sin saber por qué, quizás como un talismán o una reliquia. Al desenvolverla, el olor acre y antinatural que emanaba seguía siendo potente después de 15 años. Era una prueba física, tangible, de que el monstruo era real. La textura era extraña, no se parecía a ningún cuero animal que conociera. La tensión en su interior llegó a un punto de quiebre. Ya no podía vivir en ese limbo de inacción y remordimiento. La noticia de los topógrafos había sido el empujón final. Sabía que si no hacía algo, sus fantasmas no lo dejarían en paz. La decisión no fue heroica. Fue el último recurso de un hombre acorralado. Tenía que hablar. Tenía que contarle a alguien lo que había visto, aunque el precio fuera su credibilidad, su libertad o incluso su vida. La idea de volver al pueblo, de enfrentar las miradas de incredulidad, lo aterraba, pero el pensamiento de otra persona desapareciendo en la sierra, de otra familia destrozada por el secreto que él guardaba, era infinitamente peor. El deber, tanto tiempo dormido, había despertado con una furia implacable, exigiendo ser cumplido. Su memoria, antes un archivo sellado, se abrió de golpe, liberando fragmentos de la noche del ataque con una claridad dolorosa. Recordó el sonido del viento, no como un silbido, sino como un rugido gutural, un bramido que parecía salir de la garganta de la montaña. Recordó cómo las luces de la casa parpadearon y se apagaron, sumiéndolo en una oscuridad casi total, solo rota por los relámpagos que iluminaban el patio como flashes de una cámara macabra. En esos breves instantes de luz, vio la silueta de la criatura, alta, delgada, moviéndose con una rapidez antinatural, casi como un insecto gigante. No era una bestia de carne y hueso, sino una pesadilla hecha materia, una abominación que desafiaba las leyes de la biología y la física. El recuerdo de la lucha de sus perros era lo más vívido y tortuoso. Viento y rayo, los galgos, habían sido los primeros en caer, sus aullidos agudos cortados abruptamente. Luego vio a Roca, la valiente Roca, embistiendo contra la figura oscura, una y otra vez, hasta que un golpe de uno de los miembros largos y afilados de la criatura la lanzó por los aires. Tizón, el alfa, luchó con una inteligencia táctica, esquivando y atacando, buscando un punto débil. Silvano, desde la ventana, observaba paralizado, su mano aferrando un machete que nunca se atrevió a usar. Vio a Tizón ser derribado, levantarse de nuevo y finalmente caer, no sin antes haber arrancado un trozo de su enemigo. Ese acto final de desafío fue lo que lo persiguió durante 15 años. El miedo y la culpa se entrelazaron en una emoción tóxica que lo consumía. El miedo a la criatura era primordial, instintivo, pero la culpa era un veneno más lento y sofisticado. Se sentía culpable no solo por no haber ayudado, sino por haber sobrevivido. ¿Por qué él y no ellos? La pregunta era una herida abierta. Sobrevivió porque era un cobarde. Se escondió mientras seres más valientes que él daban su vida. Esta verdad era más monstruosa que cualquier criatura del bosque. Era un espejo que reflejaba la parte más despreciable de su alma. La única forma de redimirse, se dio cuenta, no era olvidar, sino enfrentar esa verdad y actuar en consecuencia, sin importar cuán tardía fuera la acción. La certeza de que la amenaza había regresado, o más bien, que nunca se había ido, le dio un propósito macabro. Ya no se trataba solo de su paz mental o de honrar a sus perros. Se trataba de una responsabilidad. Él era el único testigo, el único que sabía la verdadera naturaleza del depredador que acechaba en la sierra. Si moría con ese secreto, sería cómplice de todas las muertes futuras. Esta realización lo llenó de una extraña calma, la calma que viene cuando se acepta lo inevitable. Su vida, que había sido una larga espera hacia la nada, ahora tenía un destino. Tenía que ser
la voz de advertencia, el centinela que finalmente sonara la alarma, sin importar si alguien le creía. Su cuerpo envejecido protestaba contra la nueva tensión. Las noches de insomnio le pasaban factura, dejándolo agotado y con la mente nublada. Sin embargo, su espíritu, por primera vez en mucho tiempo, estaba extrañamente enfocado. Comenzó a preparar una pequeña mochila casi por instinto, una linterna, el machete que nunca usó, una cantimplora con agua y el trozo de piel envuelto en lona. No sabía exactamente a dónde iría ni qué haría, pero el simple acto de prepararse era una declaración de intenciones, un paso para salir de la parálisis. Era un soldado viejo y oxidado, preparándose para una última batalla, una que no se pelearía con fuerza física, sino con el poder de una verdad largamente reprimida. El mundo exterior a la hacienda se sentía ahora como un lugar ingenuo, ajeno al peligro real que acechaba bajo la superficie de la realidad. La gente en el pueblo se preocupaba por las cosechas, por los precios, por la política local. Vivían en una burbuja de normalidad que él sabía que era frágil. Él había visto lo que había al otro lado del velo, la oscuridad primordial que existía justo al borde de sus vidas ordenadas. Esta percepción lo aislaba aún más, pero también le daba una perspectiva única. Ya no se sentía parte de su mundo, sino un guardián a regañadientes, un vigilante en la muralla que separa lo conocido de lo inimaginable. La decisión final se cristalizó en una mañana fría y nublada. Mientras miraba el bosque, ya no veía solo una amenaza, sino un desafío. El silencio que había mantenido por tanto tiempo ya no era una opción, era un crimen. Se puso la mochila al hombro, sintiendo su peso modesto como si llevara el mundo entero. Agarró el machete y su empuñadura gastada se sintió extrañamente correcta en su mano por primera vez. No se despidió de la hacienda, pues no había nadie a quien decirle adiós. Simplemente comenzó a caminar por el sendero que llevaba al pueblo. Cada paso, un acto de rebelión contra el miedo que lo había mantenido prisionero durante 15 años. Su pasado no lo iba a matar en la cama, lo enfrentaría de pie. La memoria no regresa en orden, sino en oleadas de sensaciones. Primero, el silencio. Unos 3 días antes de la tormenta, el campo enmudeció. No era la quietud pacífica del mediodía, sino un silencio tenso, expectante. Los cenzontles y las calandrias, que normalmente llenaban el aire con sus cantos, desaparecieron. El ganado en los corrales se agrupaba, inquieto, negándose a pastar lejos del establo. Silvano, un hombre regido por la lógica de la tierra, lo atribuyó a un cambio de clima, a la premonición animal de una fuerte lluvia. Ignoró la forma en que Tizón pasaba las noches en vela, con el lomo erizado, emitiendo un gruñido bajo y constante hacia la negrura del bosque, una vibración que parecía nacer en lo profundo del pecho y que no se detenía ante ninguna orden. Era una advertencia que su pragmatismo se negó a escuchar. La anomalía se intensificó. Roca, normalmente una perra tranquila y casi maternal, no se separaba de su lado, su cuerpo macizo actuando como una sombra protectora. Viento y Rayo, los galgos, perdieron su energía juguetona. En su lugar, patrullaban los límites de la hacienda con una ansiedad febril, sus delgados cuerpos tensos como cuerdas de guitarra. Silvano recordaba haber sentido una extraña presión en el aire, como la que precede a un terremoto. Una pesadez que hacía que cada respiración se sintiera densa y laboriosa. Era como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento. En retrospectiva se dio cuenta de que la naturaleza no estaba simplemente prediciendo una tormenta, estaba reaccionando a una presencia, a un depredador tan antiguo y ajeno que su sola proximidad alteraba el tejido mismo del ecosistema local, silenciando la vida en una reverencia de terror. El choque inicial con lo inexplicable no fue la criatura, sino el vendaval mismo. No llegó como las tormentas de verano, con un avance gradual de nubes y viento. Se abalanzó sobre el valle con una furia súbita y antinatural, un rugido que no era de aire, sino de algo gutural y vivo. El sonido no silbaba entre los árboles, bramaba, como si una bestia colosal estuviera gritando desde la garganta de la sierra. Las ráfagas no eran constantes, golpeaban en pulsos violentos y erráticos, arrancando tejas del techo no con la fuerza del viento, sino con la precisión de garras invisibles. Silvano, mientras luchaba por atrancar las viejas ventanas de madera, sintió por primera vez un miedo que no era racional, un terror primordial que le susurraba que aquello no era un fenómeno meteorológico, sino un asalto. A medida que la tormenta arreciaba,
La hacienda se convirtió en una isla sitiada por un océano de caos sonoro. El estruendo era tal que Silvano no podía oír sus propios pensamientos. Dentro de la casa, el único refugio era una oscuridad casi total, rota esporádicamente por relámpagos que convertían el mundo exterior en una serie de fotografías macabras e instantáneas. Fue entonces cuando ocurrió el primer evento específico, el verdadero inicio del ataque. Un sonido diferente se abrió paso a través del rugido del viento, el crujido agudo y violento de la madera del gallinero al ser destrozada, no como si hubiera cedido a la presión, sino como si hubiera sido partida por una fuerza inmensa y concentrada. El cacareo aterrorizado de las gallinas fue ahogado casi al instante por un silencio ominoso y definitivo. Viento y rayo reaccionaron antes de que Silvano pudiera procesar lo que había oído. Dispararon desde el porche hacia la oscuridad, dos manchas borrosas de pura velocidad. Sus ladridos iniciales eran de persecución, agudos y excitados, el sonido de cazadores en su elemento, pero en cuestión de segundos el tono cambió. Se convirtió en un aullido de sorpresa, luego de dolor agudo, un chillido que fue cortado de forma tan abrupta que el silencio que dejó fue más aterrador que el propio sonido. Roca, al oír la angustia de sus compañeros, no dudó. Se lanzó a la oscuridad con un ladrido profundo y furioso, una carga de lealtad ciega hacia el lugar de donde provenía la amenaza. Tizón se movió a su lado, pero más cauteloso, más táctico, gruñendo mientras evaluaba un enemigo que todavía no podían ver. Fue un relámpago el que se lo mostró. Por un segundo el patio se iluminó con una luz blanca y fría, y Silvano, pegado a la ventana, vio la blasfemia. No era un oso ni un lobo, era una figura alta, de casi 3 metros, imposiblemente delgada, con extremidades que se doblaban en ángulos equivocados. Su piel era lisa, sin pelo, de un color oscuro y brillante como la obsidiana mojada, tensa sobre una musculatura fibrosa y antinatural. Se movía con una rapidez espasmódica, casi como un insecto, sus movimientos a la vez fluidos y erráticos. No tenía un rostro reconocible, solo una cabeza alargada con múltiples ojos pequeños y rojos que brillaban con una luz interna y malévola. La imagen se quemó en su retina, una violación de todas las leyes de la naturaleza que conocía. Su mente simplemente se negó a aceptarlo. El horror progresó a través del sonido. El rugido del viento ahora era el telón de fondo para una sinfonía de violencia. Escuchó el impacto sordo del cuerpo de Roca contra algo duro, seguido de un gruñido de dolor de la perra que le rompió el alma. Luego, un sonido que nunca olvidaría, el chasquido húmedo de huesos rompiéndose. A través de la ventana sucia por la lluvia, otro relámpago le mostró a Roca siendo arrojada por los aires como un muñeco de trapo. En ese momento, el machete que sostenía en la mano se sintió inútil, un simple trozo de metal contra una pesadilla. Sus piernas se convirtieron en plomo, anclándolo al suelo. El instinto de supervivencia, en su forma más pura y cobarde, aniquiló cualquier impulso de heroísmo. Se quedó allí, paralizado, un espectador impotente de la masacre. La batalla de Tizón fue diferente. El pastor alemán no atacó de frente. Lo vio en breves destellos, una sombra negra moviéndose con inteligencia letal alrededor de la criatura mucho más grande. Tizón esquivaba los golpes de las extremidades afiladas, buscando una apertura, ladrando no de miedo, sino de pura furia. Escuchó el sonido metálico de las garras de la criatura arañando el viejo tractor, dejando surcos profundos en el metal oxidado. El depredador no rugía, emitía un siseo agudo, un cliqueo gutural que parecía una forma de comunicación o una expresión de frustración ante la resistencia del perro. Silvano rezó, no a Dios, sino a Tizón, rogándole en silencio que huyera, que se salvara. Pero la lealtad del perro era más fuerte que su instinto de preservación. El silencio institucional que siguió no fue de un gobierno o una agencia, sino de su propia garganta. Mientras observaba a Tizón luchar, una parte de él quería gritar, romper la ventana, hacer algo, pero otra parte, la que ahora dominaba, le ordenó callar, no moverse, no atraer la atención de la cosa que estaba afuera. Se hizo pequeño. Se acurrucó en el suelo convirtiendo su silencio en un escudo. Cada segundo de la lucha de Tizón era una acusación directa a su inacción. El apagamiento de las evidencias comenzó esa misma noche, en su mente, cuando empezó a construir la mentira de los lobos. Era una narrativa más fácil de soportar, una que no lo convertía en un cobarde,
que se escondió mientras su familia era aniquilada. El final de la lucha fue tan abrupto como el de los galgos. Un último ladrido desafiante de Tizón, seguido de un sonido sordo y final. Después de eso, solo quedó el bramido del viento, que ahora parecía hueco, burlón. La criatura no emitió ningún sonido de victoria. Silvano permaneció en el suelo durante lo que parecieron horas, temblando incontrolablemente, hasta que los primeros indicios del alba comenzaron a filtrar una luz gris y enfermiza a través de la ventana. La tormenta amainó tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una quietud neestestvénea y sepulcral. El miedo a salir era inmenso, pero la necesidad de saber era aún mayor. Con cada músculo protestando, se levantó y caminó hacia la puerta. El patio era un escenario de devastación. Las tejas rotas y las ramas de los árboles cubrían el suelo. Lo primero que encontró fue a Viento y Rayo, sus cuerpos delgados y rotos cerca de lo que quedaba del gallinero. Más adelante, cerca del tractor, yacía Roca, su pelaje manchado de sangre y lodo, su cuello torcido en un ángulo imposible. El dolor que sintió Silvano fue una fuerza física, una presión en el pecho que le robó el aire. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas, en un estado de shock y negación. Caminó mecánicamente, sus ojos buscando la última pieza de su familia destrozada, temiendo lo que sabía que iba a encontrar, pero necesitando la confirmación visual para que el horror fuera completo. Encontró a Tizón junto al portón principal, como si hubiera intentado cortar la retirada del intruso o proteger la última salida. Su pecho estaba abierto, una herida espantosa que revelaba la brutalidad del ataque final. Pero incluso en la muerte, el perro había luchado. Bajo una de sus patas delanteras, firmemente atrapado en el lodo, había un trozo de piel oscura y correosa, arrancada de la criatura. Era una prueba, la única evidencia física de la existencia del monstruo. Silvano se arrodilló y con manos temblorosas recogió el fragmento. Olía a ozono y a algo más, un olor a descomposición no orgánica, a enfermedad. En ese momento, tomó la decisión que lo definiría por los siguientes 15 años. No hubo un informe oficial ni una investigación. Él era la única autoridad en ese rincón olvidado del mundo. Enterró a sus perros uno por uno, en tumbas sin marcar detrás del establo. Trabajó durante todo el día, en un estupor de agotamiento y dolor, sus músculos gritando en protesta. Cada palada de tierra era un acto de encubrimiento, una forma de enterrar la verdad junto con los cuerpos de sus guardianes. El sacrificio hecho para mantener el secreto no fue de otros, fue el suyo. Sacrificó su honor, su paz, su integridad. Al terminar, lavó la sangre del patio, borrando las huellas de la batalla, eliminando cualquier signo de la lucha desigual que se había librado allí. El silencio se había completado. La historia de los lobos se cimentó rápidamente. A los pocos vecinos que lo vieron en los días siguientes, les contó una versión simplificada. Una jauría grande, anormalmente agresiva, aprovechando la cobertura de la tormenta. La gente asintió con compasión. La naturaleza era salvaje en esas tierras. Nadie cuestionó los detalles. La mentira fue fácil de vender porque la verdad era imposible de concebir. Este acto de autopreservación narrativa se convirtió en la piedra angular de su nueva existencia. Se convenció a sí mismo de que lo hacía para proteger a otros del pánico, para evitar que la gente huyera de sus hogares. Pero en el fondo, sabía que lo hacía para protegerse a sí mismo de la locura. Los detalles sensoriales de esa noche se convirtieron en sus carceleros. El olor a tierra mojada mezclado con sangre, el sonido del cliqueo gutural de la criatura que a veces creía oír en el silencio de la noche, la textura antinatural de la piel que guardaba, envuelta en un trapo. Estos recuerdos no se desvanecieron con el tiempo, se intensificaron, se volvieron más vívidos, se convirtieron en las barras de la prisión emocional que él mismo construyó. El horror original no fue solo el ataque de una bestia monstruosa, fue el descubrimiento de su propia fragilidad, de su capacidad para la parálisis y la cobardía frente a lo inimaginable. Esa fue la herida que nunca dejó de sangrar. El descubrimiento de los cuerpos fue el punto final de su vida anterior. Al ver a sus perros, símbolos de lealtad y coraje, destrozados por su inacción, algo dentro de él se rompió permanentemente. No fue solo la pérdida de sus compañeros, fue la pérdida de su propia imagen como hombre. Un capataz protege lo suyo, un hombre protege a su familia. Él no había hecho ninguna de las dos cosas, se había escondido. Esta realización fue más devastadora que cualquier visión del monstruo. La criatura era un horror externo, pero la cobardía era un horror interno,
uno del que nunca podría escapar. A partir de ese día, Silvano dejó de ser el hombre que era y se convirtió en el guardián de un secreto y una vergüenza. La reacción humana, su propia reacción, se convirtió en el centro de su trauma. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué se congeló? Se hizo esas preguntas 1000 veces a lo largo de los años y nunca encontró una respuesta satisfactoria. No fue una decisión consciente, fue una falla sistémica de su ser, una rendición total de la voluntad ante un miedo absoluto. La criatura no solo había matado a sus perros, le había mostrado el límite de su propio coraje y había encontrado que ese límite era vergonzosamente bajo. El horror progresivo no se detuvo cuando la criatura se fue. Continuó dentro de él, en la repetición interminable de su fracaso, un eco que resonaría por los siguientes 15 años. La decisión de guardar el trozo de piel fue el único acto de desafío de esa jornada. Mientras borraba todas las demás pruebas, guardó esa. No sabía por qué. Quizás era una forma de obligarse a recordar la verdad, un recordatorio físico de que lo que pasó fue real, por increíble que pareciera. O quizás, en algún rincón de su mente derrotada, sabía que un día el secreto tendría que ser revelado, que la evidencia no podía permanecer enterrada para siempre. Ese pequeño trozo de materia antinatural era una bomba de tiempo, un legado de la resistencia final de Tizón, esperando el momento adecuado para detonar y destruir el mundo de mentiras que Silvano había construido tan cuidadosamente a su alrededor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Movido por una culpa que se había vuelto más afilada que cualquier machete, Silvano decidió regresar al origen de su pesadilla. No era un acto de valentía, sino de necesidad, la última obligación de un hombre que había fallado en todas las anteriores. Su regreso no era para buscar una batalla, sino para ofrecer una advertencia, para ser el mapa humano que guiara a otros lejos del abismo que él conocía tan bien. Se calzó las botas viejas, cada nudo en los cordones, un pequeño rito de aceptación. Su cuerpo, un mapa de casi 70 años de trabajo duro, protestaba con cada movimiento, pero la imagen de los jóvenes topógrafos perdidos en la oscuridad de la sierra era un combustible más potente que cualquier juventud. Dejó la hacienda sin mirar atrás, pues su penitencia no se encontraba en esas paredes de adobe, sino en el corazón del bosque que lo había quebrado. El camino al pueblo fue una prueba de su fragilidad. El sol de Oaxaca caía a plomo, y el aire caliente y seco parecía robarle el aliento. Cada paso en el sendero de tierra era un recordatorio de los 15 años que habían pasado, del vigor que se había secado junto con su esperanza. El miedo, un viejo compañero, caminaba a su lado, susurrándole la inutilidad de su esfuerzo, recordándole el terror paralizante de aquella noche. Pero ahora, la rabia era un contrapeso, la rabia contra la criatura que cazaba impunemente y la rabia más profunda contra sí mismo por haberle permitido hacerlo. No iba a ser un héroe. Los héroes habían muerto 15 años atrás, ladrando desafío en un patio inundado por la tormenta. Él solo era el mensajero de su sacrificio, el portador de una verdad tardía. Llegó a la cabecera municipal, un lugar bullicioso que contrastaba violentamente con el silencio de su vida. El edificio de la presidencia municipal, con su bandera ondeando, lánguidamente, le pareció un monolito de un mundo ajeno, un mundo de reglas y papeles que no tenían jurisdicción sobre las leyes primordiales de la naturaleza. Se detuvo frente a la puerta, respirando hondo, reuniendo el coraje que le había faltado. Se preparó para la incredulidad, para las miradas de lástima o de burla. Sabía que su historia sonaría como el desvarío de un viejo senil, una leyenda de pueblo contada por un hombre que había pasado demasiado tiempo a solas. Pero la deuda con Tizón, Roca, Viento y Rayo, y ahora con los desaparecidos, era más pesada que cualquier humillación que pudiera enfrentar. En la oficina del Ministerio Público, un funcionario joven y hastiado lo escuchó con una paciencia forzada. Silvano habló con una voz rasposa, desacostumbrada a hilar tantas palabras seguidas. Contó la historia de la tormenta, de sus perros, de la criatura. Luego conectó ese horror antiguo con la desaparición reciente de los topógrafos. Mostró sus manos temblorosas, su rostro surcado por la convicción del que ha visto lo imposible. Suplicó que organizaran una partida de búsqueda, pero una armada, preparada para algo más que los peligros habituales de la sierra. El funcionario escuchaba, pero no oía. Sus ojos estaban vidriosos. Su mente ya había archivado el relato en la categoría de folclore local o demencia senil, un estorbo en un día ya de por sí ajetreado. La respuesta fue peor que la burla, fue la condescendencia. El oficial le dio una palmada en el hombro. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le dijo que seguramente
Los topógrafos se habían topado con talamontes o con gente del narco, que esas eran las verdaderas bestias de la sierra. Le aconsejó que volviera a casa, que no se preocupara, que dejara el trabajo a las autoridades. «Váyase tranquilo, abuelo, nosotros nos encargamos», le dijo, una frase que era una orden de despido, una anulación de su testimonio. Silvano sintió cómo una puerta se cerraba de golpe. El muro de la burocracia y la negación era más infranqueable que el bosque más denso. El mundo de los hombres no estaba preparado, ni dispuesto a escuchar la verdad. Salió de la oficina con el peso de una nueva derrota sobre sus hombros encorvados. La frustración era un nudo amargo en su garganta. No solo lo habían ignorado, lo habían borrado, lo habían convertido en un anciano invisible cuya experiencia no valía nada. Sentado en una banca de la plaza, observando la vida cotidiana del pueblo, se sintió más solo que nunca. La gente reía, los niños corrían, ajenos a la sombra que se cernía en las montañas cercanas. Él era el único centinela en una ciudad dormida, y su campana de alarma no producía ningún sonido que los demás pudieran oír. La certeza de que habría más muertes se asentó en su estómago como una piedra de hielo, y su silencio de 15 años se sintió por primera vez como un asesinato. Fue entonces cuando una voz lo sacó de su desesperación. «Disculpe, señor, yo lo oí ahí adentro». Era una muchacha. No tendría más de 25 años, con una mirada intensa y una libreta en la mano. Se llamaba Valeria, y su hermano, un joven ingeniero, era uno de los topógrafos desaparecidos. Había recibido la misma respuesta evasiva de las autoridades y había notado la angustia genuina en el rostro de Silvano, una angustia que contrastaba con la indiferencia oficial. Ella no lo veía como un loco, sino como la única persona que parecía tomarse en serio el peligro. Se sentó a su lado, no con lástima, sino con una urgencia desesperada por encontrar una pista, cualquier pista, que la policía se negaba a buscar. Al principio, Silvano desconfió. El mundo exterior lo había rechazado, y esta joven, con su energía de ciudad y sus preguntas directas, era parte de ese mundo. Pero en los ojos de Valeria no había burla, solo el dolor de una posible pérdida y una determinación que le recordó a la de Tizón. Ella le hizo las preguntas correctas, no sobre si estaba loco, sino sobre los detalles, cómo se movía, qué sonido hacía, dónde la había visto. Lentamente, Silvano comenzó a hablar de nuevo, esta vez a alguien que escuchaba. La alianza se forjó sobre un terreno común de desesperación y desconfianza hacia la versión oficial. Él tenía el conocimiento del terreno y del enemigo. Ella tenía un jeep y la voluntad inquebrantable de encontrar a su hermano. Para sellar el pacto, Silvano la llevó a un lugar discreto y desenvolvió el trozo de lona que llevaba en su morral. Le mostró el pedazo de piel oscura y correosa. Valeria, que había estudiado biología, la examinó con una mezcla de fascinación y repulsión. La textura no se parecía a nada que hubiera visto antes, ni reptil ni mamífero. Era lisa, pero con una estructura fibrosa y resistente. El olor, débil pero persistente, era acre y químico, antinatural. Esa prueba física, el legado de la última batalla de Tizón, fue suficiente para ella. La historia del viejo dejó de ser una leyenda y se convirtió en una hipótesis aterradora. Juntos, acordaron volver a la sierra, a la zona donde el equipo de topógrafos había establecido su último campamento. El viaje en el jeep de Valeria fue un regreso al pasado para Silvano. El vehículo se sacudía en el camino de terracería, levantando una nube de polvo rojizo. El paisaje, que había sido su hogar y su prisión, ahora se sentía como un campo de batalla al que regresaba un viejo soldado. El silencio de la sierra ya no era una constante familiar, sino una amenaza latente. Con cada kilómetro que se adentraban, el aire parecía volverse más denso, más cargado de una expectativa ominosa. Silvano guiaba a Valeria con pocas palabras, señalando puntos de referencia que solo él entendía, su mente superponiendo el recuerdo de la noche de la tormenta sobre la realidad del día soleado, una disonancia que le provocaba escalofríos. Encontraron el campamento abandonado al atardecer. La escena era de una violencia caótica, pero extrañamente selectiva. Las tiendas de campaña estaban hechas jirones, como si un animal gigante las hubiera arañado. El equipo topográfico, de metal y plástico resistente, estaba abollado y roto, aplastado por una fuerza descomunal. Sin embargo, las carteras, los celulares y otros objetos de valor estaban intactos, esparcidos por el suelo. Valeria, que trabajaba como periodista de investigación, reconoció de inmediato la inconsistencia. Esto no había sido un asalto de bandidos. No había lógica humana
en esta destrucción. Era la furia territorial de una bestia, un acto de erradicación, no de robo. Fue Silvano quien encontró las huellas. Estaban impresas en un tramo de lodo cerca de un arroyo, más frescas y nítidas que las que había visto cerca de la hacienda. Eran grandes, con una disposición de 3 garras largas y una cuarta más pequeña y atrasada, una anatomía que no correspondía a ningún depredador conocido en el continente. Le explicó a Valeria cómo la criatura se movía, la forma en que las huellas indicaban una zancada larga y espasmódica, capaz de cubrir grandes distancias a una velocidad increíble. Su voz, ahora la de un experto en una ciencia horrible, estaba cargada de un miedo que era contagioso, un miedo basado en el conocimiento y no en la superstición. La evidencia estaba ahí, impresa en la tierra, innegable y aterradora. Mientras el sol se hundía detrás de las montañas, el bosque cambió. El coro de insectos y aves nocturnas que debería haber comenzado nunca lo hizo. Un silencio profundo y antinatural se apoderó del valle, el mismo silencio que Silvano recordaba con una claridad que le helaba los huesos. «Ya viene», susurró, y no era una suposición, era una certeza. Agarró su viejo machete, la empuñadura fría y familiar en su mano sudorosa. Valeria sacó una linterna de alta potencia, su rostro pálido a la luz moribunda del crepúsculo, y entonces lo oyeron. Un chasquido agudo y sibilante, un cliqueo gutural que resonó entre los árboles, el sonido que había atormentado sus sueños durante 15 años, pero algo era diferente. El sonido no provenía de un solo lugar, rebotó en las paredes del cañón, primero desde la derecha, luego desde la izquierda, luego desde el frente. Eran múltiples. Una realización helada recorrió la columna de Silvano, un horror mucho mayor que el de la noche original. 15 años. 15 años de soledad y silencio en el corazón de la sierra. Tiempo suficiente para que un depredador solitario dejara de ser. La idea de la reproducción de una colonia de estas abominaciones era tan monstruosa que su mente apenas podía contenerla. No habían venido a buscar a una criatura, habían entrado en el nido de una especie. Comprendieron que no estaban investigando, estaban siendo cazados. Los sonidos se movían a su alrededor, una red acústica que se cerraba sobre ellos. No era el acecho aleatorio de una bestia, sino una táctica coordinada, inteligente. Silvano, reaccionando con un instinto nacido del trauma, empujó a Valeria hacia una formación de grandes rocas que ofrecía una cobertura parcial. «No corras en línea recta», le dijo, recordando los movimientos espasmódicos de la criatura. «Se mueve en ángulos». El miedo se había transformado en una lucidez desesperada. Ya no era la víctima paralizada, era el único veterano en un campo de batalla desconocido, y su experiencia era su única arma. El primer ataque fue un borrón de movimiento oscuro surgiendo de la maleza. Era tan rápido que era casi invisible, una distorsión en el aire con el brillo de múltiples ojos rojos. Se abalanzó sobre Valeria, que estaba más expuesta. En un acto de reflejo puro, Silvano la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. Él mismo tropezó, y el machete se le escapó de las manos. La criatura se detuvo por una fracción de segundo, su cabeza alargada girando hacia él. El cliqueo gutural sonó justo a su lado, un sonido que vibró en su pecho. En ese instante, su vida entera de arrepentimiento pareció culminar en una confrontación final e inevitable. Valeria reaccionó desde el suelo, apuntó su cámara y disparó el flash repetidamente. La ráfaga de luz estroboscópica pareció desorientar a la criatura, que retrocedió con un siseo de furia, protegiendo sus múltiples ojos. El destello le dio a Silvano el segundo que necesitaba para recuperar su machete. Se puso de pie, interponiéndose entre la bestia y la periodista, no como un guerrero, sino como un escudo frágil. Mientras la primera criatura se reagrupaba, una segunda silueta apareció en su visión, periférica, acercándose desde otro ángulo. Estaban rodeados, superados en número, y la noche apenas comenzaba. La batalla por la supervivencia había comenzado. Con un grito que era más de rabia que de miedo, Silvano blandió el machete hacia la segunda criatura. Un golpe desesperado que chocó contra una de sus extremidades con un sonido repugnante, como golpear concreto cubierto de cuero. La hoja no cortó profundo, pero el impacto hizo retroceder al monstruo. Valeria, por su parte, usó la única arma que tenía, la luz. Encendió la linterna en su modo más potente y dirigió el haz directamente a los ojos de la primera criatura, provocando que se retirara a las sombras. Aprovechando la breve tregua, Silvano la agarró del brazo
y la arrastró hacia una grieta estrecha entre dos enormes peñascos, el único refugio concebible en ese paisaje de pesadilla. Se deslizaron en la fisura, un espacio apenas lo suficientemente ancho para sus cuerpos. Afuera oían los siseos frustrados y el sonido de las garras raspando la roca, buscando un punto de entrada. Estaban atrapados pero vivos, el corazón de ambos latiendo con una violencia que ahogaba cualquier pensamiento. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por el temblor del shock y el frío de la roca contra sus espaldas. La oscuridad dentro de la grieta era absoluta, y el único consuelo era la respiración agitada del otro, una prueba de que no estaban solos en esa tumba improvisada. La batalla había terminado por ahora, pero la guerra por la noche apenas había comenzado. La grieta se abría a una pequeña cueva, más profunda de lo que parecía. Con el haz tembloroso de la linterna de Valeria, decidieron explorar, buscando una posible salida trasera o un lugar más defendible. El aire en el interior era fétido, un olor a descomposición y a almizcle antinatural que revolvía el estómago. A medida que avanzaban, la luz reveló el origen del hedor. El suelo estaba cubierto de restos óseos, algunos claramente humanos, mezclados con jirones de ropa y equipo de campamento. Era una madriguera, un matadero, y entre los huesos vieron algo que congeló la sangre en sus venas. Docenas de estructuras correosas y vacías, parecidas a huevos o capullos reventados. El horror final, la revelación que lo cambió todo, no fue la evidencia de las muertes pasadas, sino la promesa de las futuras. Mientras Valeria iluminaba las paredes de la cueva, su luz captó un movimiento en un rincón oscuro. No era una de las criaturas adultas, sino algo más pequeño, de apenas 1 metro de altura, con la misma piel oscura y las mismas extremidades angulares. Se quedó quieto, observándolos con sus múltiples ojos rojos, que brillaban en la oscuridad como brasas de un infierno biológico. La criatura no era una aberración solitaria, era una especie, y se había reproducido. El silencio de Silvano no solo había enterrado la verdad, le había dado al monstruo el regalo más preciado: tiempo para convertir un puesto de avanzada en un imperio. Atrapado en las entrañas de la tierra, el final de Silvano se sentía como un círculo que se cierra. La oscuridad de la cueva no era diferente a la de su reclusión autoimpuesta, pero esta vez no estaba solo. A su lado, la respiración agitada de Valeria era un recordatorio de que su confesión ya no era un monólogo silencioso. Había encontrado a su única feligresa en el apocalipsis. Sabía, con una certeza que trascendía el miedo a las criaturas que arañaban la entrada de la cueva, que su vida ya no se mediría en amaneceres, sino en el peso de la verdad que finalmente había desenterrado. Su historia, su advertencia, ya no le pertenecía solo a él. Estaba escribiendo sus últimas voluntades en la memoria de alguien más. Un testamento final dictado no con tinta, sino con el eco del terror compartido en la negrura absoluta. La lucha ya no era por la supervivencia física. Esa batalla se sentía perdida desde el momento en que vieron la cría. La verdadera contienda era contra el olvido. Se trataba de asegurar que el sacrificio de sus perros no fuera simplemente el prólogo de una extinción silenciosa. La valentía de Tizón, que le legó esa única prueba física, merecía convertirse en un arma, no en una reliquia de su vergüenza. Silvano comprendió que su verdadero enemigo durante 15 años no había sido la criatura, sino su propio silencio, un silencio que había permitido a una semilla de horror florecer en un bosque de pesadillas. Ahora, su única redención posible era romper ese silencio de una manera tan ruidosa y devastadora que el mundo, por más sordo que quisiera estar, se viera obligado a escuchar. Valeria, acurrucada a su lado, había trascendido su rol de periodista o de hermana en busca de un familiar perdido. Se había convertido en la cronista del fin de una era de ignorancia, la portadora de un conocimiento prohibido. Su libreta, iluminada por la luz intermitente de su celular, casi sin batería, ya no contenía notas para un artículo, sino las sagradas escrituras de una nueva y terrible Biblia. Cada palabra que Silvano susurraba, cada detalle que recordaba, ella lo transcribía con una precisión febril. En sus ojos no había miedo, sino la carga de una responsabilidad monumental. Ella era ahora el arca, el recipiente que debía llevar la verdad a través del diluvio de sangre que seguramente estaba por venir, la única esperanza de que el conocimiento sobreviviera
aunque ellos no lo hicieran. El tiempo en la cueva se había vuelto elástico, medido solo por los rasguños intermitentes en la roca exterior y el lento agotamiento de la batería del teléfono. Silvano reflexionó sobre la naturaleza de la amenaza. No era simplemente un animal, sino una inteligencia paciente, adaptativa. Las criaturas no se habían lanzado en un ataque suicida contra la estrecha entrada, estaban esperando. Comprendían la estrategia, el asedio. Esta revelación era más aterradora que cualquier demostración de fuerza bruta. No se enfrentaban a una bestia, sino a un ejército, silencioso y disciplinado, uno que había prosperado bajo el velo de la incredulidad humana. El mundo exterior, con sus drones y satélites, buscaba amenazas en los desiertos y las ciudades, ciego al imperio que había crecido bajo sus propias narices en el corazón verde de la sierra. En un momento de calma, Silvano le entregó a Valeria el trozo de piel de la criatura. El acto fue solemne, una transferencia de carga. Tizón te lo da a ti ahora, susurró, su voz quebrada por una emoción que ya no era vergüenza, sino un profundo y doloroso orgullo por su perro. El objeto ya no era la prueba de su cobardía, sino el símbolo de una resistencia que se negaba a morir. Era la primera palabra de un nuevo lenguaje, la primera pieza de un rompecabezas que la humanidad debía resolver si quería sobrevivir. Valeria lo tomó con manos temblorosas, envolviéndolo cuidadosamente en un pañuelo. La reliquia había encontrado a su nueva guardiana. El legado del último guardián de la hacienda El Silencio había sido formalmente transferido a la siguiente generación. Comprendieron que la eliminación de la amenaza era una fantasía. No se podía bombardear un ecosistema, no se podía exterminar una especie que ya se había arraigado tan profundamente sin destruir la propia tierra. La victoria ya no significaba matar a los monstruos, significaba advertir al rebaño. La verdadera batalla no se libraría con balas y fuego en las montañas de Oaxaca, sino en oficinas gubernamentales, en salas de redacción, en los foros de Internet. La lucha sería contra el escepticismo, la burocracia y el deseo humano de mantener la cómoda ilusión de que el mundo es un lugar seguro y completamente conocido. La advertencia de Silvano, si lograba salir, no sería el final de la guerra, sería apenas el primer disparo, y él sabía que el primer mensajero rara vez sobrevive para ver el resultado. Con la última luz de su teléfono, Valeria grabó un video. Apuntó la cámara hacia Silvano, cuyo rostro, demacrado y fantasmal, llenaba la pantalla. Él no habló de sí mismo ni de su miedo. Dictó un informe militar, preciso y despojado de emoción. Describió la biología de la criatura, sus tácticas de caza, su capacidad reproductiva. Su voz era la de un hombre que ya ha aceptado su muerte y cuyo único propósito es dejar un manual de supervivencia para los que vienen detrás. Era su confesión terminal, no a un sacerdote, sino a la lente de un teléfono, con la esperanza de que esa confesión digital se convirtiera en un evangelio viral de la catástrofe. No vengan a buscarnos, dijo mirando directamente a la cámara. Vengan preparados para quemar el bosque. La amenaza ya no era una criatura, sino un concepto, la verdad de que la humanidad no era el pináculo de la evolución, sino solo una especie más, ruidosa y arrogante, cuyo tiempo podría estar llegando a su fin. El horror no era que existieran monstruos, sino que estos podían multiplicarse en secreto, aprovechando la mayor debilidad de la civilización, su fe ciega en cintos, su propio dominio. Silvano entendió que su silencio de 15 años fue un síntoma de esa misma enfermedad, la negativa a aceptar una realidad que destrozaba su visión del mundo. Su lucha final no era contra las bestias de afuera, sino contra la idea de que hay verdades demasiado terribles para ser contadas. Se dio cuenta de que ninguna verdad es tan peligrosa como una mentira cómoda. A medida que la primera luz del alba se filtraba débilmente por la grieta, trayendo consigo un silencio ominoso, desde el exterior, supieron que el asedio había terminado por ahora. Las criaturas se habían retirado con la luz del día, pero no era una retirada, era una pausa táctica. Dejaron la cueva, no con la euforia de los supervivientes, sino con la gravedad de los profetas condenados. El mundo al que regresaban ya no era el mismo que habían dejado. Ahora lo veían con nuevos ojos, conscientes de la frágil capa de realidad que cubre un abismo de dientes y garras. Cada sombra de árbol, cada susurro del viento, era ahora un recordatorio de que el mapa del mundo conocido tenía vastos territorios en blanco, y en esos territorios los monstruos eran reales. El legado de Silvano no sería una historia de heroísmo, sino una nota a pie de página en un manual de extinción, una advertencia. Mientras caminaban de regreso, cada paso una agonía, él se sentía extrañamente en paz. La deuda con sus perros
estaba saldada. No pudo salvar sus vidas, pero podía darle un significado a sus muertes. Su testimonio, amplificado por la determinación de Valeria, sería el ladrido de Tizón resonando a través del tiempo, una alarma que ya no podía ser ignorada. El viejo capataz había cumplido su última guardia. No había redención completa para su cobardía, solo la sombría satisfacción de saber que había corregido su error más grande, aunque fuera en el último acto de su vida. No hay final feliz en esta historia. Silvano murió una semana después, no por las garras de la criatura, sino por una neumonía que contrajo en la humedad helada de la cueva. Murió en un hospital anónimo, su historia clasificada como el delirio febril de un anciano. Valeria desapareció 2 días después de intentar publicar su reportaje. Su jeep fue encontrado abandonado en una carretera federal, con su cámara y sus notas desaparecidas. El silencio institucional, más eficiente y despiadado que cualquier depredador, borró las pruebas una vez más. La verdad fue sacrificada para mantener la calma, una calma que es solo la quietud del ganado antes de entrar al matadero. El imperio secreto de la sierra sigue intacto, expandiéndose. Lo que queda es este relato, reconstruido a partir de fragmentos de un archivo de video corrupto recuperado del teléfono de Valeria y de los susurros de aquellos que se atrevieron a escuchar. No es una historia, es una advertencia final, un eco que se niega a ser silenciado por completo. La hacienda. El silencio sigue en pie, vacía, esperando a su próximo guardián. El bosque que la rodea está más callado que nunca, pero es el silencio de un depredador que ha comido hasta saciarse y ahora descansa, digiriendo su última comida, sabiendo que la noche siempre vuelve, y con ella volverá el hambre. La verdadera pregunta no es si el mundo creerá esta historia, sino qué harán cuando ya no puedan negar la evidencia de los huesos. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.